Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los Seminarios Internacionales de Frontera de la Ciencia de Materiales. Hoy vamos a tocar un tema especialmente interesante y que nos acerca a una de las madres de todos los materiales y de su fabricación, que es la química, y en concreto a la química computacional, un nuevo campo que está creciendo muchísimo en los últimos años y que va a permitir, además, crear nuevos materiales y ver de una forma distinta todo su proceso de producción. Para ello, hoy tenemos con nosotros a Ivonne Alcorta, que viene del Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Ciencia de Investigaciones Científicas. Está aquí en Madrid y nos va a hablar en concreto de complejos anión-anión estabilizados por enlaces de hidrógeno. Ivonne realizó su tesis doctoral no me está cambiando esto, no sé por qué, pero realizó su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, allá por el 1990, fue cuando la defendió. A continuación, en el periodo del 91 al 93, hizo un posgrado bajo la dirección del doctor Hugo Villar en el Molecular Research Institute en Palo Alto, en California, Estados Unidos, y posteriormente hasta su regreso es cuando se incorporó al Instituto de Química Médica. En estos momentos es profesor de investigación del CSIC y líder del grupo de Química Teórica y Computacional en el citado instituto. En su vida profesional tiene más de 600 publicaciones internacionales, lo cual es una barbaridad enorme, aunque él es muy modesto, no lo va a reconocer. Es un gran logro, con más de 16.000 citas, lo cual también es muchísimo. Sus líneas de trabajo e investigación se centran en la química computacional, en la discriminación quiral de moléculas de interés biológico, en el estudio teórico de interacciones moleculares débiles, que seguro que conocéis todos, como las fuerzas de Van der Waals, hidrógeno-hidrógeno, etc., y en el estudio de las propiedades de RMNA por medio de cálculos teóricos. Bueno, yo no os quiero robar más tiempo, no sé por qué, esto es el mando, hoy nos juega un pequeño mal juego porque tarda un poco en cambiar las diapositivas, pero habrá que tener un poco de paciencia y os dejo con él, con este título tan potente y que puede asustar un poco, pero que veréis que por dentro es mucho más divertido y cercano de lo que pueda parecer. Muchísimas gracias, Ivonne, por estar aquí, bienvenido y un placer tenerte con nosotros. El tiempo es tuyo. Bueno, en primer lugar agradecer a José Ignacio la invitación, la presentación y evidentemente a todos los por venir. Nosotros somos un pequeño grupo de química computacional que estamos un poquito a caballo entre la química orgánica y la química física, y digamos durante muchos años hemos trabajado en interacciones débiles. No sé por qué no funciona. En primer lugar empezamos con el enlace de hidrógeno y luego hemos ido trabajando otras cosas como enlaces de halógeno y demás. La charla que voy a dar hoy es sobre un tema que salió de forma anecdótica y se refiere a los complejos de anión-anión en fase gas. Y digamos que la comunidad científica nos ha estimulado un poco a continuar con el tema como veréis a continuación. Este trabajo se ha llevado a cabo en colaboración con tres personas, Enrique Espinosa, Inés Matia y Elías Molín. Digamos que el grupo que formamos, estas cuatro personas, llevamos colaborando unos 15 años aproximadamente. Nos reunimos una vez al año alrededor de Navidades en Barcelona, cuando Enrique Espinosa vuelve para pasar las Navidades con sus padres por allí. Y bueno, tenemos un día intenso de ideas y discusión, y recuerdo que, si no recuerdo mal, era en 2010, pues a la hora de la comida, pues uno habla un poquito de todo, y entonces pues surgió el tema de la posibilidad de encontrar complejos entre dos aniones en fase gas, ¿no? Elías Molins estaba convencido de que... ups, perdón. Porque no quiere cambiar. Espera un momento que te lo hacemos desde aquí. Bueno.
Elias Molins estaba convencido de que podían existir dichos complejos, y yo por otra parte tenía la opinión totalmente contraria. Sin embargo, el grupo de Elias Molins, que es un grupo experimental, habían descrito ya los cristales de grupos fosfatos. Ups, ¿y esto por qué se va? Gracias. De cadenas de grupos fosfatos con diferentes aminoácidos. En este caso muestro los complejos de arginina y de histidina. Aquí tenemos fosfatos, una cadena de fosfatos. Cada una de estas moléculas tiene una carga negativa de -1 y forman una cadena perfectamente estable con enlaces de hidrógeno muy cortitos de 1.57 en este caso, y en este caso de 1.71. Son distancias de enlace de hidrógeno muy cortitas para lo que se ve normalmente, y estos son estructuras perfectamente estables. Aquel día, cuando yo llegué a casa desde Barcelona, mandé algunos cálculos de prueba y al día siguiente me encontré con la sorpresa de que eran mínimos. Es decir, que dos aniones, pese a tener una carga negativa en fase gas y tener una repulsión coulombiana enorme, pueden formar mínimos. De ahí surgieron una serie de trabajos, el primero de los cuales, este que indico aquí, en el que estudiamos la estabilidad de interacciones fosfato-fosfato. Posteriormente se estudió la influencia del entorno en los complejos de fosfato-fosfato. Posteriormente se vio, digamos, se amplió, digamos, la existencia de dichos mínimos, de dichos complejos a otros oxoácidos. Y a principios de este año hemos publicado un artículo en el que, digamos, hemos estudiado diferentes sistemas y los hemos analizado desde un punto de vista de comparación de los, digamos, de que sean neutros o estén cargados los sistemas. Por último, y como extensión un poquito de estos trabajos, ¿me puedes poner la anterior? Sí, hacia atrás. La anterior. La anterior esta, por favor. Sí, como extensión a estos trabajos, está ahora mismo en prensa un trabajo en el que hemos extendido, digamos, esta serie de trabajos que son relacionados a enlaces de hidrógeno a enlaces de halógeno. Evidentemente, cuando uno mira la bibliografía, pues siempre se encuentra que alguien ha tenido una idea similar a la tuya antes, entonces está pisado parcialmente el terreno, y esto es lo que nos encontramos, que Cass en 2005 había publicado ya un artículo en el que describía complejos de anión-anión estables en fase gas. Este trabajo, digamos, se había ampliado estudiando el efecto del medio ambiente en 2013. Este trabajo solapa aproximadamente con el segundo trabajo que nosotros habíamos publicado. En 2014, Weinhold, que es un señor muy conocido en el campo porque es el señor que ha desarrollado el método NBO, Natural Bond Orbital, pues de buenas a primeras publica un artículo en Angewandte Chemie con muchísima publicidad en el que a este tipo de complejos les llama Anti-Electrostatic Hydrogen Bond, un artículo muy agresivo en el que propone que hay que redefinir el enlace hidrógeno porque tradicionalmente el enlace de hidrógeno siempre se había considerado que tenía una componente electrostática atractiva muy importante, y como en este caso tenemos dos moléculas con la misma carga, la componente electrostática es repulsiva, pero así todo encontramos un mínimo. Entonces, yo creo que fue tan agresivo el artículo que pocos meses después, Frankie y Kanimori presentan un comentario en Angewandte en el que examinan uno de los sistemas que había descrito Weinhold y presentan pruebas que indican que no hay nada que cambie en el enlace de hidrógeno, y yo creo que es un poco la idea que os voy a transmitir en la charla que tengo ahora mismo. Desgraciadamente, estos trabajos, ninguno de estos trabajos cita a ninguno de los trabajos previos que Cass había publicado y nosotros habíamos publicado, con lo cual, digamos, es un poco triste en ese sentido. Bueno, la metodología que utilizamos, voy a ir muy someramente por encima. Utilicemos métodos que se llaman ab inicio, en este caso de Moller-Price orden 2, y esto es
las bases que utilizamos o DFT, como es este caso. Vamos a asumir que estos métodos son los adecuados para estudiar, digamos, en química cuántica los complejos que os voy a mostrar. Cuando tenemos que incluir el disolvente es un problema en los métodos ab initio, y es un problema porque el disolvente es una molécula, son moléculas dinámicas que se mueven por todos los lados, y eso es un problema. Entonces, la forma en que nosotros simulamos el disolvente es simulamos una cavidad alrededor de la molécula, y esta cavidad se polariza por las características de la molécula. Si tiene grupos, digamos, aquí negativos, pues saldrán cargas positivas por aquí y viceversa en otros lados. Esto da una idea de cómo es el efecto del disolvente dinámico sobre nuestra molécula o nuestro sistema. Asimismo, hemos estudiado la densidad electrónica y el campo eléctrico. Estos dos puntos los voy a intentar explicar brevemente en la siguiente diapositiva. Y por último, hemos utilizado un par de métodos de descomposición de energías de interacción que comentaré en detalle cuando lleguemos a ese punto. Bueno, la densidad electrónica se define como el valor esperado de la función de onda en química teórica y tiene esta ecuación. A nivel experimental se puede obtener a través de esta ecuación. Es uno de los parámetros que se pueden obtener experimentalmente de los sistemas. Cuando representamos la densidad electrónica en el plano de un sistema, en este caso es el dímero del ácido carbónico, lo que observamos es unos picos enormes asociados a los átomos. Los electrones están mayormente concentrados cerca de los átomos, donde están los núcleos. Cuando tenemos esta representación, podemos llevar a cabo un análisis de las características topológicas de este sistema y podemos encontrar que existen una serie de puntos críticos. Puntos críticos, es decir, aquellos en los que el gradiente se hace cero. Los primeros son los átomos, que son los máximos que tenemos. Pero además tenemos otra serie de puntos, que son los que se indican aquí con diferentes colores, que nos indican, algunos de ellos, están asociados a los enlaces de las moléculas. A partir de estos puntos críticos y siguiendo las líneas de gradiente, podemos trazar las líneas que conectan estos puntos críticos con los átomos, y son estas líneas que, digamos, no están pintadas arbitrariamente, están siguiendo el gradiente de la densidad electrónica, tanto para enlaces covalentes como para enlaces de hidrógeno como este que está punteado. Si analizamos el gradiente de la densidad electrónica, lo que nos encontramos son unas líneas que convergen en los diferentes átomos. Esto es lo que se conoce como cuencas atómicas. Esto es similar a la cuenca de un río. Es decir, toda esta zona está asociada a este átomo. Es decir, una gota de agua que cayese por aquí terminaría en este río, por así decir, en este átomo. Esto nos permite definir un volumen atómico cuya integración nos proporciona información de las propiedades de ese átomo, tales como la carga, la energía y otras propiedades. En este caso, lo que es importante es el volumen que ocupa cada átomo. Si superponemos todos los volúmenes atómicos, no nos queda nada de espacio. Es decir, están perfectamente conectados unos a otros. En el caso del potencial electrostático, se calcula con esta fórmula, y la idea que nos proporciona es, si cogemos una carga positiva y de buenas a primeras se la enseñamos a la molécula sin dejar que la molécula se relaje, eso nos da una idea de la interacción de la carga con la molécula. Y lo que obtenemos es un mapa de este tipo, en el que tenemos zonas negativas, en el que, digamos, la carga positiva se encuentra a gusto porque interacciona con zonas de concentración de electrones, como pueden ser los pares libres de los oxígenos, aquí también, por ejemplo, o zonas positivas cuando está muy cerca de los núcleos o en otras situaciones. En el caso de un dímero, tenemos una situación como esta, en la que seguimos teniendo zonas negativas, las zonas punteadas son negativas y las zonas continuas son positivas.
Y si calculamos el gradiente del potencial electrostático, el campo eléctrico, tenemos esta descripción en el que de nuevo vemos cómo las líneas convergen sobre los átomos. Estas zonas, definidas por las líneas que convergen a cada átomo, son aquellas zonas del espacio en que el núcleo de ese átomo está atrayendo a los electrones que hay en esa zona. Entonces, combinando las propiedades de la densidad electrónica y el campo eléctrico, nos proporcionan mucha información sobre las características de los enlaces de hidrógeno que vamos a ver. Bueno, el primer trabajo que publicamos en el campo fue la de los dímeros de los fosfatos. Los fosfatos son estas moléculas que hay aquí, tienen carga -1, y entonces cuando uno se pone a calcular, pues obtiene no solo un mínimo, sino llegamos a obtener hasta 7 mínimos con diferentes conformaciones de cada una de las moléculas. La carga total del sistema es -2, y cuando calculamos las energías de unión, tenemos valores positivos entre 105, digamos, y 160. Aquí muestro dos métodos que hemos utilizado en los que los resultados son aproximadamente similares, numéricamente un poco diferentes, pero las tendencias son muy similares. El que el valor sea positivo quiere decir que estos sistemas son menos estables que las dos moléculas completamente aisladas. En una cantidad de 105, la más estable, esta. Es decir, que si estas moléculas son un mínimo y son menos estables que las moléculas aisladas, es porque hay alguna barrera que les impide separarse, porque si no, evidentemente se separarían. El sistema busca, digamos, la mínima energía. Ayer, pensando que si alguien me proponía que esto no tenía ningún sentido, pues es como si alguien se encuentra un lago a 2000 metros de altura. Evidentemente el agua tiende a llegar hasta el mar, pero si por alguna razón se queda atrapado a 2000 metros de altura, allí se forma un lago. Esto es una cosa similar. Entonces, cuando uno hace el perfil de disociación de las moléculas, las empieza a separar, lo que tienes, digamos, estamos en este punto, por así decir, y entonces ves que la energía va subiendo y después empieza a bajar. Esta bajada, al infinito de separación de las moléculas, debería llegar a un valor de 0. En algunos casos veis algunos saltos, y eso es debido a que según vamos separando las moléculas hay algún grupo OH que cambia de posición, y entonces se reorganiza un poquito la molécula. Otra cosa que se ve es que cuando apretamos los sistemas tienden a converger al dímero más estable, que es 1. Bueno, a partir de estos perfiles uno puede calcular las barreras de disociación, es decir, la diferencia de energía entre este punto y, digamos, el máximo correspondiente. Pues las barreras, la más alta es para el mínimo más estable, que es 69 kilojulios, y así van disminuyendo hasta el dímero menos estable, que son E7, que es 12 kilojulios. Cuando miramos al campo eléctrico generado por un monómero de estas moléculas, pues vemos una distribución como esta, en el que digamos que si nos centramos en este hidrógeno, por así decir, pues tenemos esta serie de líneas de gradiente que convergen sobre el hidrógeno, y hemos pintado aquí en este círculo la posición aproximada en la que está el oxígeno en el dímero. Y parece que es posible que este hidrógeno sea capaz de atraer parte de los electrones de este oxígeno. De hecho, cuando representamos el dímero, esta zona en gris corresponde al volumen del oxígeno según la densidad electrónica del oxígeno. Lo que vemos es que en la zona A, esta zona A está atraída por este hidrógeno, pese a que son electrones asociados al oxígeno. C es esta zona, a ver si puedo definirla bien, esta zona que está aquí, esta zona C, es la zona en que, digamos, los electrones es la zona en que están atraídos por el núcleo de oxígeno. Es decir, hay una zona en que los electrones de una molécula están atraídos por otra. Espero que quede claro, porque esto es fundamental en lo que hemos encontrado. Esto pasa tanto, este es el dímero más estable, pero pasa lo mismo en cualquier otro dímero. Este es el segundo dímero más estable y sucede aproximadamente lo mismo. Esta zona A que es estrechita,
es la zona que está atraída por este hidrógeno. Aunque, según la teoría de Atoms y Molecules, que es la que analiza la densidad electrónica, corresponde a este oxígeno de aquí. Es decir, hay una atracción electrostática entre una molécula y otra, según esto. En el segundo trabajo lo que hicimos fue un poco expandir, digamos, el estudio de los fosfatos, y para ello lo que hicimos fue cambiar el entorno del fosfato. El entorno en un sentido amplio. En un sentido amplio en el que, digamos, estudiamos, previamente habíamos estudiado la interacción anión-anión, pues ahora lo que decidimos fue estudiar los sistemas neutros, los dímeros de sistemas neutros, los dianiones, las sales de estos sistemas, y además de estudiarlo en fase gas, incluimos un modelo de disolvente como PCM. Consideramos solo dos conformaciones, para no liar mucho el asunto. 3 y 4 son dos de los dímeros que he mostrado del trabajo previo. 3 es el más estable de todos, 4 es el más estable, que tiene dos enlaces de hidrógeno. Tenemos sus correspondientes sistemas neutros, en el que veis que tienen un hidrógeno más que 3 y 4. Además, estudiamos las sales sódicas, 6 y 7, y la sal cálcica del dianión-dianión, que es 5. Cuando calculamos estos sistemas en fase gas, nos encontramos con que los sistemas neutros, 1, 2, o 6, 7 y 8, muestran energías de interacción negativas, es decir, son más estables que las moléculas separadas. Sin embargo, estos son los mismos números que teníamos antes, pues tenemos valores positivos para 3 y 4. 5 no se localiza en fase gas. La repulsión de un dianión con otro dianión es tan grande que hace que no se localice un mínimo para este sistema. Cuando incluimos el modelo de disolvente PCM que simula el agua, lo que obtenemos son valores negativos de la energía de interacción para todos los casos. Y lo que es muy curioso es que 3 y 4 resultan ser más estables en este modelo que las moléculas neutras. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que hace un disolvente polar como el agua? Pues lo que hace un disolvente polar como el agua, esto uno se da cuenta cuando ya lleva una serie de trabajos, es disminuir la componente, digamos, electrostática que hay a larga distancia. Si tenemos una repulsión muy grande entre un anión y un anión, el medio del agua nos va a disminuir muchísimo esa repulsión. Y eso es lo que hace que ahora tengamos valores negativos de la energía de interacción y tan grandes. Cuando miramos el campo eléctrico, aquí, digamos, decidimos comparar qué pasa en la interacción de un anión con anión, en el caso de fosfato-fosfato, que es como el que os he mostrado antes, en el caso de un sistema neutro prótico y no el sistema neutro, digamos, de las sales de los fosfatos. Y si uno se centra, digamos, en la zona aquí, entre los hidrógenos y el oxígeno, donde se forma el enlace de hidrógeno, pues lo que ves, básicamente, es que todos tienen la misma forma. Es decir, lo que es la componente electrostática del enlace de hidrógeno es exactamente la misma, o prácticamente la misma, en los tres casos. Es igual que sea un anión-anión, un sistema prótico neutro o un sistema, digamos, en forma de sal neutra. En el tercer trabajo decidimos un poco expandir la serie de complejos en los que habíamos encontrado que eran mínimos las interacciones anión-anión, y decidimos estudiar esta serie de complejos en el que incluimos derivados de boro, aluminio, el ácido carbónico con azufre, los tipos de azufre. Estos son los fosfatos que ya nos habíamos tratado previamente, y los derivados de silicio, tanto en sus formas anión-anión, neutro-neutro, en forma de sales, o incluso en aquellos en que era posible en forma de dianión-dianión. Esto se estudió en vacío y en disolvente PCM. Digamos que cuando empezamos a analizar los resultados de este trabajo, nos encontramos con un problema. Dependiendo del sistema, el número de enlaces de hidrógeno que podíamos encontrar
para cada sistema en la estructura más estable era diferente. Y eso nos complicó muchísimo el análisis inicial. Entonces, digamos que como nuestro interés era como, digamos, generalizar la existencia de complejos anión-anión en fase gas y ver el efecto del disolvente, lo que decidimos fue limitar, digamos, nuestro estudio a aquellos sistemas que solo tenían 2 enlaces de hidrógeno. Y son, digamos, algunos de ellos son los que muestro en este caso, por ejemplo, los derivados de aluminio, en su forma neutra protónica, en su forma de sal y en la de anión-anión. Y aquí están, digamos, una cosa similar a los derivados de silicio. Cuando miramos los resultados energéticos de las energías de interacción, lo que encontramos es que los sistemas neutros son siempre negativos, es decir, es más estable el dímero que los monómeros aislados. Sin embargo, cuando miramos los complejos anión-anión, digamos que siempre tenemos energías positivas. Cuando incluimos PCM, pues al igual que nos había pasado con los fosfatos, pues pasa aquí. En todos los casos, digamos, tenemos energías negativas y en la mayoría de los casos es más estable que sus correspondientes sistemas neutros. Creo que la única excepción es los derivados de silicio. Aquí se pudieron calcular una serie de derivados dianiónicos en el modelo disolvente de agua y sus sales magnésicas. En todos estos casos, como tenemos el efecto, digamos, del disolvente que minimiza la repulsión electrónica, pues tenemos valores negativos, tanto para los dianión-dianión como para estos que son neutros y en principio no había ningún problema incluso en fase gas. Cuando miramos las distancias de enlace, la distancia de enlace tradicionalmente en enlaces de hidrógeno te da una idea de la fortaleza del enlace de hidrógeno. Cuanto más corta sea la distancia del enlace de hidrógeno, te da una idea de que es más fuerte el enlace de hidrógeno. Lo que se ve es que en general los complejos anión-anión tienen distancias de enlace intermedias, en algunos casos más largas, otros más cortas que los sistemas neutros y generalmente más largas que las sales sódicas. Sin embargo, cuando incluimos el efecto del disolvente, en todos los casos son las más cortas de su correspondiente análogo, excepto en el caso de los silicios. Es decir, que más o menos esta tendencia es la que se espera en función de la diapositiva anterior en la que os he mostrado las energías de interacción. Cuando hacemos los perfiles de disociación, esto es para las moléculas neutras, este es el perfil de disociación de cualquier sistema, digamos, enlazado por una interacción débil, pues tenemos el valor del mínimo y según vamos separando, la energía de interacción tiende a cero. Cuando están separados infinitamente, pues digamos que es lo mismo que la suma de las energías de los dos monómeros aislados. Esto es para los sistemas neutros. Tenemos valores de energías de interacción negativas, como podéis ver aquí. Cuando tenemos las interacciones anión-anión, lo que tenemos son energías de interacción positivas, tenemos un máximo y después el sistema tiende a cero cuando las dos moléculas están separadas, infinito. Al igual que antes, a partir de estos perfiles podemos calcular la barrera que necesitamos para disociar estas moléculas, estos complejos. Y los valores que hemos obtenido son los que se indican aquí, son más pequeños que en el caso de fosfato-fosfato, pero como os he comentado, son más pequeños porque aquí nos hemos limitado a aquellos sistemas que solo tenían dos enlaces de hidrógeno. Pero lo que queríamos mostrar es que en todos estos casos existen mínimos, digamos, en fase gas y que tiene una barrera, digamos, para disociarse. Bueno, esta es la última diapositiva sobre campos eléctricos y en ella muestro, digamos, el caso del ácido carbónico, el bicarbonato y el bicarbonato sódico, y al igual que antes, cuando uno mira en la zona del enlace de hidrógeno, que está por aquí, en los tres sistemas son exactamente iguales. Es decir, que lo que es la componente electrostática del enlace de hidrógeno es igual en los tres casos. En el último trabajo que hemos publicado hasta ahora en el campo de los enlaces de hidrógeno y que se ha publicado a mediados de este año,
hemos estudiado una serie de ácidos carboxílicos en que, digamos, tenemos dos grupos X separados por un número variable de metilenos. Los grupos X pueden ser sistemas, digamos, grupos neutros, una amina o un grupo alcohol, o pueden ser sistemas cargados, un grupo amonio, NH3 o menos. De esta forma podemos tener una carga de +2 o -2. Los dímeros tienen dos moléculas exactamente iguales, es decir, que con definir una de las moléculas la otra es exactamente igual. O sea, no hay mezclas de monómeros en los complejos, en estos complejos. El número de metilenos que hemos estudiado va desde 0 hasta 4. Esto supone un conjunto de moléculas de interés biológico bastante importante, como por ejemplo el ácido carbónico, el bicarbonato en el caso de su anión, la glicina, el ácido glicólico, la betalalina y este derivado del ácido propiónico. Bueno, cuando miramos a las energías de interacción, esto es un poco repetir lo mismo de antes, en los sistemas neutros tenemos energías de interacción negativas, en los sistemas que están cargados tenemos interacciones positivas. Si representamos estas energías de interacción del caso de los sistemas que están cargados frente al número de metilenos, lo que vemos es que va disminuyendo la energía de interacción. Es decir, cada vez son menos repulsivas. Son repulsivas, digamos, pero cada vez son menos repulsivas. Eso se debe porque, digamos, hemos fijado que la cadena de metilenos esté lo más extendida posible. Y entonces las cargas, que en principio están asociadas a los grupos X, están lo más alejadas posibles. Es decir, que en principio la repulsión electrostática es menor dentro de estos sistemas. Y eso se ve claramente aquí. Se ve claramente aquí. Es decir, que si tuviésemos un sistema que fuese lo suficientemente grande en que los grupos X estuviesen muy alejados, es posible que empezásemos a tener energías de interacción, digamos, negativas. En cuanto a las distancias intermoleculares de los enlaces de hidrógeno, de las distancias HO, lo que observamos es que tanto en los sistemas neutros como en los cargados tienden a unas distancias intermoleculares similares. Esto tiende a 1,60, esto a 1,62 y algo similar pasa en la familia de los oxígenos. De hecho, cuando representamos la diferencia entre los dos valores, es decir, en el caso en que tenemos un amino o un amonio, al final, pues tenemos este valor y según va aumentando la cadena, pues la diferencia se va haciendo más pequeña, tanto en la familia con nitrógeno que con OH. Bueno, aquí también hemos representado el perfil de disociación y, como era de esperar, pues nos encontramos con que tenemos un máximo para cada uno de estos sistemas. Aquí he representado la energía de interacción frente a la distancia nitrógeno-nitrógeno de los amonios que están situados, son los grupos X que tenemos aquí. Cuando representamos esto, a partir de este perfil de disociación, uno puede calcular desde el mínimo al estado de transición la energía de la barrera para disociar, y entonces si representamos frente a N, lo que observamos es que según aumenta, digamos, el tamaño del número de metilenos que tenemos, aumenta también la barrera de disociación. Es decir, el efecto de la repulsión electrostática es menor. Además, en esta figura lo que se observa es esta línea que tenemos rojita y que solapa perfectamente con las colas de los perfiles de disociación de los diferentes sistemas, corresponde a la energía de repulsión de dos cargas puntuales situadas exactamente en la posición donde están los nitrógenos de cada una de nuestras moléculas. Es decir, según nosotros vamos separando las moléculas, tenemos los nitrógenos y si quitamos la molécula y colocamos dos cargas positivas en esas posiciones, podemos ver cuál es la energía coulombica de repulsión de esas dos cargas. Y eso es lo que representa esta línea para las diferentes distancias que tenemos aquí. Y se ve que solapa perfectamente con las colas de la disociación, del perfil de disociación. Entonces, en este momento a mí se me ocurrió una idea así como un poco tonta. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa si cojo y le resto esta energía que tenemos de repulsión a los perfiles, a estos perfiles?
qué aspecto tienen los perfiles cuando le quito esa energía de repulsión. Y lo que obtengo son estas curvas que van desde el negro a los diferentes tonos de grises, y como se ve, pues son muy similares a las que hemos visto antes para sistemas neutros. De hecho, cuando representamos los correspondientes sistemas neutros, cuando aumenta el tamaño de n, se parecen muchísimo. Este es para el caso de n igual a 3, que tanto el perfil corregido como el perfil del neutro, sin corregir evidentemente, son muy similares. En el caso de n igual a 4 no pudimos llevar a cabo este perfil, pero es de esperar que sea muy similar. Entonces, uno puede, digamos, calcular la energía, digamos, de interacción corregida sin el efecto de una repulsión, digamos, atómica a partir de estos perfiles. Es decir, este valor de aquí es el valor de la energía de interacción del sistema neutro. Podemos hacer lo mismo para el sistema cargado cuando está corregido. Entonces, los valores que obtenemos cuando el número de metilenos es el más grande, 4, pues se ve que los valores son muy similares para la serie de los nitrógenos, mientras que para la serie de los oxígenos todavía le queda un poco para llegar a converger, pero se ve que van en la misma tendencia. Es decir, que da la sensación de que la única diferencia entre los sistemas neutros y los sistemas cargados es el efecto de la repulsión coulombica, que la podemos tratar de esta forma tan sencilla. Entonces decidimos ir un paso más adelante y analizar los sistemas utilizando dos métodos de partición de energías. El primero de ellos es el Interacting Quantum Atoms, que es un método desarrollado en la Universidad de Oviedo por el profesor Ángel Martín Pendas. Es un método muy potente en el que se puede, digamos, dividir la energía electrónica de un sistema en las correspondientes componentes de cada átomo y la de los pares de todos los átomos, que es lo que indico aquí. El E intra corresponde a la energía de cada átomo y el V inter corresponde a todos los pares de átomos que tenemos en nuestro sistema. La suma de esas dos componentes nos da la energía electrónica. A partir de esta fórmula, pues uno puede, digamos, definir una energía de interacción como deformación de los dos monómeros más una energía intermolecular en este caso. Dentro de la componente intermolecular, lo que se divide además es en una componente clásica coulombica y una componente de intercambio, correlación, que da un poco información del carácter covalente de nuestra interacción. Tenemos que tener en cuenta que, digamos, que con la parte electrostática no somos capaces de describir completamente un sistema. Habrá casos en que los dos átomos estén enlazados o que estén a 3 enlaces o a 5, y entonces hay una componente más o menos importante del carácter covalente de la interacción. Cuando lo analizamos para nuestros sistemas, en este caso solo muestro, digamos, el análisis para una molécula, que es para dos, para la glicina y el ácido glicólico, lo que observamos es que la deformación es importante tanto para los sistemas neutros como para los sistemas cargados, que la componente coulombica es atractiva en el caso de los sistemas neutros, es lo que decía antes. La componente electrostática clásica es una componente muy importante en los enlaces de hidrógeno y además tiene una componente muy importante, estos enlaces de hidrógeno son muy fuertes, tiene una componente, digamos, covalente también importante. En el caso de los sistemas cargados, digamos, la contribución coulombica global es positiva, es decir, es repulsiva, pero hay una componente, la componente covalente es negativa, la suma total es positivo, como ya sabemos. Lo mismo pasa para el ácido glicólico. Entonces, cogiendo un poquito una idea que había propuesto Franklin en su artículo para echar por tierra las hipótesis de Weinhold, lo que hicimos fue calcular qué pasa en el estado de transición de la disociación. O sea, estamos en el mínimo y llegamos al máximo y calculamos en ese punto cuáles son, digamos, las componentes de la energía. Lo que vemos es que la deformación es muy pequeña, las moléculas ya están muy separadas, ya no se influyen unas a otras. La componente, digamos, covalente también es muy pequeña, ya estando suficientemente lejos como para que no se vean. Y lo que vemos es que la componente coulombica es más grande que la que teníamos en el mínimo. Y esto
esto es lo contrario de lo que uno esperaría, porque en el mínimo las moléculas están relativamente cerca, ¿eh? Mientras que en el estado de transición uno aleja las moléculas, y lo que observa es que la componente coulombica es más repulsiva que en los mínimos. ¿Y por qué es eso? Pues la razón es porque hay una componente electrostática en los mínimos que perdemos en el estado de transición, y ese es el enlace de hidrógeno, la componente del enlace de hidrógeno. Es decir, que este dato, tanto aquí como aquí, nos indica que hay una componente electrostática atractiva en el mínimo que perdemos cuando empezamos a disociar el sistema. Si utilizamos otro método, como es LMOEDA, que es completamente diferente al Interacting Quantum Atoms, pues en el análisis es similar. Tenemos que la componente electrostática, en el caso del mínimo es 79, mientras que en el estado de transición es 134 para la glicina, y lo mismo pasa para el ácido glicólico. Esto es independiente del método que utilicemos de partición. Estos son una serie de... Aquí, estos son los dos que he comentado hasta ahora, pero he incluido dos más que se utilizan mucho en la literatura y los resultados son similares. La repulsión electrostática aumenta en el estado de transición, y eso es debido a que estamos perdiendo una parte que teníamos atractiva en el mínimo. Bueno, dado lo potente que es el método de Interacting Quantum Atoms, lo que podemos hacer es simplemente mirar qué pasa con nuestros ácidos carboxílicos. Cogemos el ácido carboxílico de uno y el ácido carboxílico del otro y vemos cómo interaccionan entre ellos, y eso es lo que represento aquí. Para el sistema neutro tenemos una deformación muy grande y tenemos una energía de intergrupos, en este caso, que es negativa, la cual se descompone en una atracción coulombica y de tipo de intercambio correlación. Pero lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa para el sistema en que tenemos dos moléculas cargadas. Es decir, los ácidos carboxílicos, no les trae sin cuidado lo que pasa un poquito más allí en la carga. Ellos se comportan exactamente igual que en el caso de los sistemas neutros. Y digamos, la suma global de todo esto da un resultado negativo de la interacción de los ácidos carboxílicos. Y eso pasa para todos los sistemas. Aquí he elegido estos, pero eso pasa para todos los sistemas. Bueno, esto es, digamos, un poco casi el final de mi charla, un poco coincidiendo con este trabajo que estamos haciendo, pues en otra colaboración que tenemos con un grupo de Murcia en el que les ayudamos un poco a modelizar las interacciones de receptores que ellos sintetizan para aniones, pues ellos fueron capaces de obtener un cristal del receptor que ellos sintetizaban, que es este, con un dihidrógeno pirofosfato, que es esta molécula que tiene una carga negativa de -2. Cuando uno expande el cristal, este receptor tiene una carga de +2, es decir, que esto en principio es neutro. Cuando uno expande el cristal y lo mira, resulta que se encuentra con que los pirofosfatos, que tienen carga -2, forman un dímero. Y entonces dije yo, bueno, esto de un dímero de una molécula -2 con otra -2 tiene que ser brutal. Y entonces se me ocurrió coger la molécula, sacarla de ahí, minimizarla y calcular la energía de interacción. Y tiene una energía de interacción positiva de 825 kilojulios. Para que os hagáis una idea de lo que suponen 825 kilojulios, he cogido la energía del enlace carbono-carbono en el etano son 377, y la energía del enlace del N2, que es uno de los enlaces más fuertes que hay, son 945. Es decir, que pese a la enorme repulsión que tienen estos dos sistemas, eres capaz de localizar un mínimo ahí en fase gas. O sea que los enlaces de hidrógeno son capaces de hacerte ese truco. Y esto ya es una cosa que salió la semana pasada en Angevante, en el que se encuentra por primera vez datos experimentales de una interacción de un sulfato con otro sulfato metidos dentro de un receptor. Lo han encontrado por espectroscopía de masas, y bueno, pues yo pensaba que el tema se estaba un poco muriendo, pero esto le da un poco más de nueva vida. Simplemente para comentaros, en colaboración con David Quiñonero, que
es un joven investigador de la Universidad de Palma de Mallorca, pues hemos hecho un trabajo en el que hemos estudiado, digamos, las interacciones entre anión-anión y cation-cation. En casos de enlaces de halógeno, simplemente muestro aquí algunos de los complejos que hemos estudiado. Aquí están los cation-cation y los anión-anión. También encontramos mínimos en fase gas. Y simplemente como conclusión, pues un poco repetir lo que ya he dicho ya varias veces, que es posible encontrar mínimos por enlaces de hidrógeno, enlaces de halógeno o posiblemente otras interacciones en fase gas entre moléculas de la misma carga, que el entorno polar favorece mucho estas interacciones porque disminuye, digamos, la repulsión electrostática, y de hecho cuando uno mira en estructuras cristalográficas hay muchísimos casos similares a estos. Que hay una componente atractiva en todas estas interacciones, es igual que la componente global sea repulsiva, hay una componente atractiva, y digamos que lo que Weinhold pedía al final de su artículo, en que había que, digamos, redefinir el enlace de hidrógeno, no es necesario, porque digamos que estos sistemas no tienen, desde mi punto de vista, nada especial. Tienen una repulsión culómbica y una atracción del enlace de hidrógeno que permite localizar los mínimos. Y esto es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias, Ivonne, por la charla, que ha sido muy atractiva, por sufrir el mando a distancia, que no funcionaba bien hoy, lo cual es... Uno se adapta, ya, sí, ya media hora ya... Ahora tenemos que volver a empezar. Y sobre todo por abrirnos este mundo que, bueno, no sé si los que estáis ahí sois conscientes, pero estamos pasando de una química que era absolutamente experimental, donde teníamos unas reglas sabidas, y es que los que son iguales se repelen, a cosas absolutamente sorprendentes, como tenemos dos cargas iguales y se están atrayendo. En unas condiciones un poco especiales, pero además la ventaja de esto es que no hay que hacerlo de una forma experimental, sino que uno puede estar con su ordenador y puede hacer sus cálculos y ver si esto es viable o no. Y realmente esto es una nueva dimensión, y es poder avanzar a una velocidad de crucero, no sé si 10 veces o 100 veces o 1000 veces más rápido que estar en el laboratorio. Pues depende del caso. Depende del caso. No, y yo, bueno, ahora os dejo hacer preguntas. Yo tenía algunas que no... Y es, ¿cómo de complejas pueden ser las moléculas que simuláis? Es decir, ¿hasta dónde nos da la capacidad de nuestros ordenadores hoy en día? Bueno, pueden ser relativamente grandes, claro, bueno, digamos que yo, cuando empiezo a tener más de 100 átomos, empiezo a tener serios problemas para tratarlos. O sea, con los métodos que yo utilizo. También depende, digamos, del nivel de aproximación y los ordenadores que tengas. Pero digamos que a mí, vamos a ver, cuando tú quieres describir bien una interacción débil, tienes que utilizar un método muy complejo. Cuando utilizas un método muy complejo, tienes que disminuir el tamaño de tu molécula, porque son incompatibles. Entonces, como estas interacciones muchas veces son, digamos, relativamente pequeñitas, tienes que utilizar un método complicado, y entonces pues los sistemas a estudiar son más pequeños. Lógicamente necesitas fineza para poder... Y luego depende del análisis. Por ejemplo, el Interacting Quantum Atoms es un análisis que requiere muchísimo tiempo de ordenador. Para los sistemas que he estudiado aquí, los más complejos ya se llevan muchísimo tiempo, del orden de semanas de cálculo. O sea que, sí. ¿Hay alguna pregunta que queráis realizar? ¿Os animáis? En cualquier caso, yo sí que tenía alguna más, y es decir, haciendo predicciones de futuro, es decir, supongo que la velocidad en que estamos avanzando, es decir, ahora mismo podemos tener un límite razonable de 100, pero probablemente podamos llegar a miles No, hay métodos que digamos que el método Onion, por ejemplo, que es un método que ya está relativamente establecido, aunque nosotros no trabajamos con él, que estudia, digamos, los sistemas como en capas. Por ejemplo, cuando tú quieres estudiar la interacción de una molécula con una proteína,
Pues la parte importante sucede en una zona muy concreta de la proteína. Entonces esa zona la estudias con mucho cuidadito. La zona que está, digamos, contigua, pues la estudias a un nivel más bajito. Y lo que está más fuera lo estudias. Entonces todo ello, digamos, combinado, existen ya, digamos, programas que lo hacen. Y entonces eres capaz, digamos, de tratar todo ello, digamos, con más cuidado la zona importante, un poquito menos lo que le está alrededor y fuera esto. Es una especie de análisis multiescala, ¿no? Vas escalando lo que decías, en capas, con lo cual ahorras computación y sin perder refinamiento posible. Claro, porque digamos que te permite, digamos, tener en cuenta efectos que si eliminas simplemente esa parte de la molécula no la tienes. Yo estoy esperando casi a cuando podáis analizar un sólido entero. Bueno, sólidos también se hacen con sistemas periódicos, o sea, eso también se hace, ¿no? Es el campo en que nosotros trabajamos, pero digamos que el tema de sistemas periódicos y sólidos es un tema que tiene mucho interés por todos lados, o sea, por la parte experimental, porque hay mucho dinero por detrás, por todo, o sea que... Pues me parece absolutamente precioso y sobre todo que es un campo que vamos, es clarísimo, que va a tener un crecimiento aquí a poco tiempo, yo creo que como poco exponencial, si no más. Sí, no, vamos, bueno, y hay mucha gente trabajando en ello, lo que pasa es que digamos cada vez se va acercando más a temas experimentales, ¿no? Como decías tú, el tema de sólidos y demás, o sea, Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado tanto como a mí, por lo menos, y sobre todo muchísimas gracias, Ivonne, por estar con nosotros. Es un placer. Y hasta cuando quieras, esta es tu casa. Gracias. Thank you.